Y bienvenidos a este curso de introducción, llamamos la introducción a la geotecnia vial. Quien les habla es el ingeniero Adrián Ortiz, soy ingeniero civil de profesión, cuento con experiencia en consultoría y ejecución en estudios de mecánica de suelos y también en estudios viales en general. Cuento con estudios de posgrado en ingeniería vial y también actualmente estoy cursando, ya culminando en la maestría en Ingeniería Civil, con mención en Geotecnia en la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, partamos. ¿Por qué es la geotecnia vial? La geotecnia vial es la especialidad de la ingeniería geotécnica que se encarga de atender las necesidades y problemas de infraestructura vial. Llámese estructuras viales, sean pavimentos, sean puentes y túneles, que posteriormente van a requerir de otros estudios y evaluaciones como son las taludes de corte y también la conformación de terraplenes. Ahora, me he tomado la libertad de poder dividir en una cierta cantidad de ítems todo lo que comprendería o lo que para mí comprendería la geotecnia vial. Estamos hablando de exploraciones geotécnicas, todo lo que corresponde a una evaluación física y también evaluación de antecedentes antes de realizar una exploración geotécnica. Tenemos los ensayos de laboratorio, los ensayos de campo, los ensayos geofísicos que usualmente a nivel de ingeniería vial no son tan comunes. Tenemos la ejecución de los movimientos de tierra, tenemos los diseños de cimentaciones, que si bien es cierto, no son eh, tan, no trata de envergaduras tan complejas, estamos hablando principalmente de obras de arte y estructuras complejas que usualmente son los puentes y túneles. Tenemos también la estabilidad de taludes, el mejoramiento de suelos, que es consecuencia justamente de la exploración, y finalmente hablemos de túneles en sí. Obviamente hablar de túneles implica también otro tipo de estudios que va a comprender estudios de mecánica de roca y caracterización de macizo rocoso. A ver, voy a procurar explicar esto de una forma más detallada. Hablemos un poco de las exploraciones geotécnicas, básicamente la geología, que en mi experiencia me ha tocado encontrarme con proyectos que muchas veces desestiman este tipo de estudios o este tipo de evaluaciones, debido a que tal vez lo consideran no necesario o simplemente se trata de estudios que hacen un copia y pega de todo lo que son los boletines proporcionados por el INGEMET. Para quienes no estén familiarizados con esto, eh, lo que ven en pantalla, en la hoja de colores, se trata del mapa geológico del cuadrángulo de Rioja. El Perú cuenta con un total de 501 cuadrángulos. Estos cuadrángulos van a dar una idea acerca de la composición geológica de la zona que nosotros nos encontramos en estudio. Podemos ver en la parte superior que hablamos de una leyenda donde geológicamente se van conformando los tipos de suelos. En la parte inferior, acá a la mano izquierda, podemos ver que estamos hablando de una leyenda, ¿no? De contactos geológicos, contacto geológico imperido. Se pueden observar también las fallas, la falla dextral, la falla sinestral, las inversas, las activas y las activas inferidas. Eso, en conjunto, va a representar o va a hacer que nosotros tengamos una idea de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, es importante considerar que antes incluso de hacer una verificación de campo, se pueda revisar estos antecedentes geológicos, de tal forma que una vez en campo nosotros podamos identificar con qué tipo de suelo nos vamos a encontrar. Para poner un ejemplo, veamos esta parte, acá. Imaginemos que vamos a emplazar, o existe el emplazamiento de una carretera justamente en esta zona. Nos concentramos acá, ¿ok? Hacemos un zoom justamente en esa parte y nuestra carretera estaría quedando por esta zona aproximadamente.
como se suele construir justamente en las riberas cercanas a las riberas de los ríos, donde podemos observar que estas leyendas manifiestan la composición de este tipo de suelo como material fluvial. Ahora, ¿a qué nos referimos con material fluvial? Principalmente cantos rodados, materiales de arrastre, como se suele observar en gran parte de los ríos. Ahora, eh, solicitaría su participación, a ver, de alguno de ustedes. Díganme, así como está, ¿ustedes pueden inferir algo acerca de este emplazamiento? ¿Hay algo que de repente ustedes considerarían que está mal o está bien? O hay algo que previamente nosotros podamos prever en este emplazamiento? ¿A alguien le gustaría participar? Bueno, empieza, a ver, tenemos un chat. Exacto. Jorge Ariel comenta la falla, ¿no? Y justamente ese es el detalle. Lo que va a pasar aquí es que este emplazamiento de esta carretera presenta una falla inversa. Esta falla, particularmente en esta zona, como ejemplo, se trata de la falla Indoche. Podemos ver que este tipo de fallas lo que van a hacer es, por fenómenos de geodinámica interna, van a, de alguna forma, inducir a que estos estratos se muevan hacia arriba, un lado hacia arriba y el otro hacia la parte de abajo, que es como una subducencia, ¿no? Ahora, el registro final de estas exploraciones nos va a dar perfiles estratigráficos. Esta es una captura tomada del GEO 5 que actualmente ya nos permite hacer este tipo de perfiles estratigráficos, ¿no? Justamente a través de exploraciones, sean calicatas, sean perforaciones, SPTs, uno puede ir armando y estimando cómo es que se va a comportar esto. Entonces, para cerrar este tema de las exploraciones geotécnicas, vamos a dar también otro ejemplo. Voy a dejar de compartir el PPT un momento. Y les voy a enviar un link para que ustedes también puedan verlo si es que están en una computadora o desde su celular. Bien, ¿me confirman si pueden ver el 3D? Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, perfecto, gracias. Bien, miren, la importancia de realizar estudios geológicos previos justamente radica en este tema, ¿no? A simple vista, aparentemente tenemos ya una carretera ya conformada y nuevamente solicito su participación. Díganme, ¿qué pueden observar en esta zona previo a tal vez los estudios geotécnicos, ¿no? Tenemos incluso demarcado la zona 1 y la zona 2. Un movimiento antiguo, dice John Felipe. ¿Alguien más? Exacto, un deslizamiento. Y básicamente, actualmente, con todas las herramientas que nosotros tenemos, esto por ejemplo es un levantamiento fotogramétrico hecho con un dron, podemos observar dos cosas principales, ¿no? Como ya lo he mencionado, tenemos un deslizamiento, un deslizamiento que ya ha ocurrido en este plano de falla. Y también tenemos, en este punto 2 tenemos un escarpe. Ese escarpe ya nos da una idea de que este deslizamiento no va a culminar únicamente ahí, sino que probablemente va a pasar a esta zona. Y este plano de falla, al menos por la altura que se puede ver en esta parte, vamos a acercarnos, al menos por la altura que se puede ver aquí,
probablemente este plano de falla no va a terminar justamente en la carretera, sino que probablemente se va a extender hasta estas viviendas que aparecen en la zona interior. Entonces, hay que ser bastante cautelosos y aprovechar todas las herramientas que tenemos actualmente para poder realizar estas exploraciones geotécnicas. Bien, volvemos al PPT. Entonces, hablando de los ensayos de laboratorio, que es el siguiente punto que considero necesario considerar en, todo lo que es la geotecnia vial. Hablemos un poco de los ensayos, refresquemos un poco la memoria de qué es lo que se pretende hacer con un ensayo de granulometría. Como pueden ver, tenemos tres filas de diferentes tipos de materiales. En, un, en una primera instancia, nosotros tenemos un material gradado. Como pueden ver, tenemos partículas de diversos tamaños, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, a diferencia del material selecto, en esta zona, particularmente aquí, podemos ver que el material es casi uniforme. Sin embargo, acá sigue reduciendo esos tamaños. Ahora, va a depender bastante de cuál sea el propósito del que nosotros hagamos una granulometría. Si nosotros lo hacemos únicamente con fines de clasificación, no va a haber ningún problema y no nos interesa prácticamente que esté gradado o sea selecto. Sin embargo, si nosotros pensamos en emplearlo como un material de afirmado, como un material de base, de subbase, requerimos o un material gradado o de preferencia un material selecto. ¿Por qué? Porque el hecho que exista una cierta cantidad de partículas distribuidas adecuadamente en diversos tamaños va a hacer que la cantidad de vacíos se reduzca, lo que no va a pasar de repente con un material uniforme. Ese material uniforme va a tener una mayor cantidad de vacíos que probablemente no van a servir, digamos, para una subbase o una base o un afirmado. Entonces, ¿esto significa que no puedo usar este material uniforme? No necesariamente. Digamos que nosotros pretendemos hacer un relleno para un material drenante. Este material es totalmente adecuado porque va a permitir el paso del agua. Entonces, recordando, la granulometría nos va a generar esto, una curva granulométrica. Como podemos ver, en la parte inferior tenemos una escala logarítmica y en la parte vertical tenemos el porcentaje que pasa. Esto es obtenido a través de pesos retenidos dentro de un proceso de tamizaje donde se va calculando en función al peso cuánto va quedando en cada una de las mallas. Ahora hablemos un poco de los límites de Atterberg o límites de plasticidad. ¿Sí? Hay que entender que el suelo va a tener dos rangos, un límite líquido y un límite plástico. Empezando por el límite líquido, lo que va a pasar es, por ejemplo, en un suelo muy húmedo, un, eh, probablemente el estado o la fluencia con la que se va a comportar ese suelo va a ser muy fluida. Ahora, no necesariamente se va a dar esto en suelos sobresaturados, sino que también se puede considerar que estamos en un estado líquido a materiales arenosos, pero arenas que sean muy, muy limpias, donde prácticamente el material no va a estar dentro de este rango plástico, sino que va a estar ya en un estado fluido. Ahora, el límite plástico representa el estado en el que este suelo, que digamos se encuentra inicialmente en un rango plástico, debido a un bajo contenido de humedad probablemente, tiende a comportarse como un sólido, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros aplicamos fuerza, lo que va a pasar es que se va a agrietar o se va a quebrar. Entonces, lo ideal y casi lo usual, digamos, es que nosotros nos encontremos con materiales o suelos que se encuentren dentro de este rango plástico, ¿no? Al menos a niveles de exploración. Sin embargo, les repito que depende del uso que nosotros querramos darle,
vamos a requerir ciertas características en cada uno de estos. Tanto la granulometría como los límites de Atterberg nos van a llevar finalmente a una clasificación de materiales. En el lado derecho tenemos la clasificación SUX y en el lado izquierdo la clasificación ASHTO. Ahora, visto desde un punto geotécnico, teniendo en cuenta que cuando hablamos de geotecnia, hablamos de un comportamiento mecánico del suelo. Como ingenieros civiles, como ingenieros geotécnicos, de lo que nos encargamos principalmente es de evaluar el comportamiento mecánico de un suelo para saber qué características o qué cargas son admisibles para que puedan ser trabajadas en esa zona de exploración, ¿no? Entonces, la clasificación SUX, si bien es cierto, nos da eh, ciertas características físicas de un material, no nos puede dar o no nos da una idea, al menos clara, de qué material es idóneo para lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, ya en la clasificación ASHTO, vemos que están clasificados desde un A1 hasta un A7. Si bien es cierto, el ASHTO menciona que también existen características, ¿no?, particulares, por ejemplo, un A1 y un A1A y un A1B, que está hablando de fragmentos de piedra, grava y arena, lo cual probablemente es comparable con gravas bien gradadas, gravas mal gradadas, arenas bien gradadas, etcétera, ¿no? Entonces, conforme nos vamos alejando, nos vamos, digamos, a la vez acercando a un comportamiento un poco más plástico, que ya estamos hablando de suelos tipo A7, A6, ¿no?, que están conformados principalmente ya por arcillas de alta o baja compresibilidad. Ahora, habiendo hablado de este tema de las arcillas particularmente, significaría que nosotros no podemos usar este tipo de suelos, o sea, porque nosotros detectamos una arcilla, automáticamente podemos descartarlo, no necesariamente. En Brasil se ha desarrollado otro método de clasificación, que es la clasificación de suelos tropicales, que es el MCT, y para esto, para entender de qué trata o de qué va, hay que entender primero qué es la laterización. La laterización es un proceso de meteorización química, perdón, ya que afecta principalmente a los minerales de arcilla y a la alteración de materiales de aluminio y hierro. Ojo con esto, con estos dos materiales, con el aluminio y el hierro. Este sistema de clasificación lo que hace es dividir estos suelos finos, llamémosle finos, en dos grupos, suelos lateríticos y suelos no lateríticos. Estos suelos lateríticos han experimentado un proceso de laterización que implica la lixiviación del sílice y bases como calcio, magnesio y potasio, y la acumulación de óxidos de hierro y aluminio. ¿Por qué les decía que tengan particular eh, atención en esto, ¿no?, en aluminio y hierro? Porque al momento de haberse dado esta laterización, estos materiales de óxido de hierro y aluminio le dan un color característico a los materiales, o en este caso los suelos lateríticos, que es este color rojo que pueden ver en la parte superior. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de suelo, estamos hablando de suelos lateríticos. Por otro lado, los suelos no lateríticos han sufrido un proceso de laterización mucho menor y por lo tanto una característica física que los caracteriza es que no necesariamente tienen este color óxido, ¿no?, sino que son de colores amarillos, marrones y hasta de colores grises. Ahora, para nosotros determinar en qué tipo de clasificación estamos, hay una serie de ensayos que lo pueden revisar más a detalle. Acá les estoy dejando el link en este libro de pavimentación de bajo costo para regiones tropicales. ¿Ya? Ahí ustedes van a encontrar que básicamente contamos con ensayos bastante similares a un suelo normal, a un suelo granular, pero con la característica de que gran parte de estos ensayos son en versión mini.
Es decir, son pequeñas muestras que han sido adaptadas a ciertos ensayos que ya han estandarizado actualmente. Si mal no recuerdo, el MTC ya tenía un laboratorio, o al menos era el único laboratorio que estaba realizando estos ensayos. Bien, como ejemplo, por ejemplo, tenemos los ensayos de mini compactación, tenemos la pérdida de masa por inmersión y entre otros, ¿no? Finalmente, este método de clasificación nos va a llevar a lo siguiente. Si se dan cuenta en esta parte, creo que ahora voy a activar el puntero. A ver, miren, en esta zona de comportamiento, nosotros tenemos básicamente dos clasificaciones, no laterítico y laterítico, ¿sí? En esta zona nosotros podemos encontrar las características, ¿ya? De expansión, contracción, coeficiente de permeabilidad. Y en esta parte, ellos incluso proponen una forma de utilizar estos suelos que probablemente nosotros en zona de selva eh, solemos descartar, ¿no? A veces detectamos arcilla y simplemente la descartamos. Pero si nosotros en algún momento pudiéramos implementar este tipo de ensayos, veríamos que tal vez la situación no es tan grave como muchas veces pensamos. ¿Por qué? En esta zona de utilización, nosotros vamos a observar que hay números, ¿no? De prelación. Estos números de prelación, el número uno representa que es un buen suelo para ser empleado como. Es por eso que emplea varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de arenas. Tenemos arenas arcillosas, arcillas arenosas, arcillas limosas. Entonces, si hablamos, nos concentramos en esta zona, que son los suelos lateríticos, podemos observar que, por ejemplo, una arena arcillosa tiene muy buen coeficiente como para ser utilizado como base de un pavimento. Lo mismo con una arena. De repente, miren, por ejemplo, una arena es muy buena como relleno en esta zona, como relleno. Sin embargo, no es tan bueno porque posee un coeficiente de 4 como un revestimiento primario, ¿sí? Entonces, este es un nuevo método de clasificación que, si bien es cierto, no se ha implementado en el Perú, pienso que poco a poco, incluso para aquellos que estén realizando investigaciones al respecto, podrían ir implementando. Ahora, recordemos un poco de lo que es el Proctor. Acá vamos a ver que está bastante relacionado con lo que hablábamos al inicio respecto a los límites de plasticidad o los índices de plasticidad, tanto el líquido como el plástico. Podemos ver que en la parte inferior tenemos ciertos porcentajes de humedad, 3%, 4, 5. Y en la parte superior, en el eje de las ordenadas, tenemos la densidad seca. Si se dan cuenta, en una primera evaluación, con un valor cercano al 4%, tenemos una densidad de 2,07 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. Sin embargo, nosotros al ir incrementando ese porcentaje de humedad, esta densidad va creciendo y alcanza una densidad de 2,17. Y así sucesivamente hasta que llega un punto donde alcanzamos el óptimo contenido de humedad junto con una densidad máxima seca. Ahora, conforme nosotros incrementamos este porcentaje, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hablábamos en el tema de los límites, ¿no? Este suelo que inicialmente, digamos, estaba con un bajo porcentaje de humedad y que prácticamente se comportaba como un sólido, ahora está pasando a una consistencia fluida y por lo tanto esa densidad también empieza a disminuir, ¿sí? Ahora, hablando un poco de el CBR, que es el California Basin Ratio, yendo un poco a la historia, el- este ensayo ha sido tomado y estandarizado justamente en el lugar de origen, en California, donde se ha tomado una muestra de suelo y se ha decidido comparar otros suelos
en base a este suelo de California. Entonces nosotros empezamos a evaluar este CBR en porcentajes en función a este suelo que anteriormente se ha estandarizado con eso como base de estudio, ¿no? Estos, estos valores de CBR, ¿sí? ¿Desean intervenir? Bien. Bien. Estos valores de CBR nosotros los solemos trabajar al 100% de la máxima densidad seca, que es la parte superior, o al 95% de esta máxima densidad seca. Ahora, ¿cuándo decidimos utilizar el 95 o el 100? Justamente va a depender de cuál es el uso que nosotros queremos dar. Si vamos a hablar de suelos estabilizados, estamos hablando del 100% de la máxima densidad seca. Si estamos hablando en suelos normales, probablemente vamos a trabajar con el 95%. ¿Para qué hacemos todos estos ensayos? Para finalmente llegar a una caracterización geotécnica de este material. ¿Qué implica esta caracterización geotécnica, al menos a nivel de geotecnia vial? Primero, vamos a enfocarnos en un tema de sectorización. Recordemos que la normativa vigente, dependiendo del el nivel, el nivel de la carretera y también el uso, así como la frecuencia y la carga vehicular, establece una cierta cantidad de exploraciones por cada metro. Llamémosle, por ejemplo, en esta zona, lo usual es 250 metros lineales, ¿no? Entonces, esta sectorización lo que va a permitirnos es establecer un CBR de diseño por cada sector, sea uniforme o tal vez no. Por otro lado, va a depender el uso que se le vaya a dar. Tenemos, por ejemplo, y va a depender también los ensayos que se tengan que realizar. No necesariamente para una caracterización a nivel de calicata en una plataforma se van a hacer los mismos ensayos que para el uso, por ejemplo, de una cantera, donde puede ser utilizado como afirmado, su base relleno, como cantera de agregados. Y finalmente, algo que tal vez no es tan común de realizarse de manera adecuada, es la evaluación de los suelos de fundación. ¿Y por qué digo que tal vez no de manera adecuada? Porque estos suelos de fundación usualmente los presentan, y estoy seguro que ustedes también lo han visto, esta evaluación de los suelos lo suelen hacer únicamente con ensayos de corte directo. Ahora, si estamos hablando de estos suelos de fundación, ya no nos regimos netamente por la EG 2013, sino que también es necesario tener en cuenta, al menos en Perú, las normativas E050, que hablan de los suelos como terrenos de fundación. Ahí, ¿qué nos dice? Que los ensayos de corte directo únicamente son admitidos cuando se está conformando terraplenes o se están haciendo rellenos. Entonces, casi siempre vamos a encontrar en los estudios que estos suelos de fundación son evaluados únicamente con ensayos de corte directo. Ahora, yendo un poco o detallando un poco lo que es el tema de la sectorización, les comento una anécdota. Esta imagen que ven acá en la mano izquierda es en una zona en Jai, donde son muy buenos productores de arroz. Pero ¿qué pasaba? Que en esta zona, nosotros al evaluar ya el expediente técnico, nos encontramos con que teníamos un CBR de diseño del 25%. Imagínense, un CBR de 25% en esta zona en realidad era muy poco probable. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que acá entraban los camiones arroceros a llevarse todo este material y salían totalmente cargados. Entonces era muy fácil de ver cómo toda esta zona se deformaba. Y así teníamos cerca de 1 kilómetro que estaba considerado como si todo esto tuviera un CBR de diseño. Se hicieron las comprobaciones y resulta que en cerca de 1,5 kilómetros nosotros teníamos un CBR de 2%, de 2 a 3%, completamente bajo. Entonces,
En este lado, en el lado derecho, podemos ver un resumen gráfico de lo que representa el método de las diferencias acumuladas. Este método, ¿qué es lo que hace? Recopila la información de los CBRs obtenidos en cada progresiva y nos muestra zonas donde sí podemos homogenizar estos diseños. ¿Ven? En esta zona en particular tenemos 4 diseños, ¿no? Esto no representa la imagen por si acaso. Ya. Sin embargo, quería que vieran esto, ¿no? ¿Qué pasaba? Digamos, miren, dense cuenta que si yo trabajara con un 25% de CBR, estaríamos acá, en esta línea, ¿sí? Pero resulta que en realidad mi CBR está acá abajo. Entonces, si yo diseño con un 20%, probablemente vamos a tener capas de base, subbase, dependiendo de la estructura. Vamos a tener este tipo de materiales prácticamente infradimensionados. ¿Por qué? Porque en esta zona, ponerle 20 centímetros, imagínense acá, sobre esta plataforma existente, poner 20 centímetros, eso se va a lavar, se va a perder y prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, si se trabaja adecuadamente y tendríamos una zona definida aquí como un 2% de CBR, para empezar, y ya nos estaría solicitando un mejoramiento a nivel de subrasante. Y posteriormente, mejorado ya este suelo, recién podríamos hablar de un CBR de 16. A ver, aquí les comento algo que me pasó hace poco, hace un par de meses. Me llamaron y me comentaron lo siguiente. Quisiera que vayan pensando lo que les cuento. Le voy a explicar tal cual a mí me lo han dicho. Así que quisiera que ustedes también saquen sus propias conclusiones, ¿no? A ver, estaban haciendo unos estudios para un puente y lo que pasó es que estaban haciendo ensayos SPT. Como saben, los ensayos SPT consisten en entregar una cantidad de golpes que van perforando el suelo y se van contabilizando. Cerca de los 3 metros, el SPT lo llevó al rechazo, es decir, excedió los 50 golpes y se encontraron con roca. Obviamente sus TRs a ellos les mandaban a que tengan que explorar una profundidad mayor. Entonces, lo que hicieron ellos eh, es realizar extraer muestras a través de diamantina y extrajeron una muestra de roca. Esa muestra de roca la llevaron a hacer una resistencia de compresión uniaxial y les arrojó una resistencia de 30 megapascales. Posteriormente, ya en la ejecución, les llaman a esas personas y lo que sucede es que les dicen, nosotros hemos estado trabajando y efectivamente nos hemos encontrado con esa roca. Mientras estábamos trabajando, empezaron las lluvias y resulta que al día siguiente, que ya habían regresado a retomar labores, este suelo que habían determinado como roca, resulta que ya no era una roca. Resulta que era, eh, se había hecho absolutamente todo barro. Era barro, era un suelo de muy, muy alta plasticidad y obviamente no correspondía a las características del estudio de mecánica de suelos. ¿Qué creen que puede haber pasado? Arcilla seca, dice yo Felipe. Bueno, la lluvia. ¿Alguna otra idea de qué puede haber pasado? Ion está bastante cerca de lo que se presume. Justamente se acerca bastante a lo que dice Ion. La siguiente pregunta que yo le hice a la persona que me contactó es, ¿qué tipo de material has tenido en los 3 metros que has explorado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has visto? Resulta que en esos 3 metros, en los 3 metros iniciales, superficiales,
él se había encontrado con una arcilla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta arcilla estaba dando origen a una roca sedimentaria. Esta roca es conocida como lutita. Esta lutita está conformada principalmente por arcillas y limos. Entonces, mientras ellos hicieron esa resistencia a la compresión axial, la roca se comportó muy bien. Pero una vez inmerso en el agua, esta roca lutita resultó ser no competente, de tal forma que al estar en contacto, simplemente se deshizo. Ahora, yo sé que hay bastantes ensayos de campo, por un tema de tiempo, en realidad no voy a detallar todos, pero sí quisiera compartir con ustedes esto, ¿no? Al igual que en el tema del CBR, perdón, del corte directo, acá yo particularmente tengo una controversia. Como ven, tenemos dos imágenes. Por un lado, se está haciendo un ensayo de densidad de campo mediante el cono de arena. Creo que todos lo hemos visto. Y por otro lado, tenemos un ensayo de densidad de campo mediante un densímetro nuclear. ¿Dónde está para mí esta controversia? Que estos ensayos de densidad mediante densímetro nuclear deben ser calibrados con el cono de arena. Y particularmente en la norma peruana, en la E050, la recomendación, al menos para suelos de fundación, es lo siguiente, que todos los ensayos de densidad en sí para determinar el peso unitario de un suelo deben ser ejecutados mediante este densímetro nuclear. Sin embargo, la repito, ¿no? Este densímetro nuclear debe ser calibrado con este cono de arena. Entonces, ¿quién, quién tiene la razón, no? Si bien es cierto, ya para ensayos de campo regidos por la EG 2013, que es la norma de especificaciones técnicas para carreteras, nos permiten usar el cono, ¿no? Pero ya cuando hablamos de temas de verificación o de cimentación, de suelo de cimentación, tendríamos que usar técnicamente esto. Entonces, ¿por qué la discrepancia particularmente? Este es un caso particular de un docente que tuve, donde tuvieron, digamos, esta misma controversia, ¿no? Ellos decían que el valor del porcentaje de compactación no podría ser mayor al 100% de la densidad máxima seca. Ahora, si bien es cierto, este valor puede exceder en ciertos porcentajes, tal vez en la densidad máxima seca, particularmente va a depender de el tipo de material, si es que no había existencia de una variación en el tipo de material. Pero si es que no ha variado, si es que se tienen controles muy específicos, en realidad las variaciones o las diferencias o excedencias en el valor del porcentaje de compactación, técnicamente no tendría que sobrepasar por demasiado el 100% de la densidad máxima seca. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros cuando tenemos o hacemos el ensayo de Proctor y determinamos esta densidad máxima seca, lo que hacemos es darle las mejores condiciones en laboratorio. Aplicamos una cantidad de energía prácticamente exacta, que son los 56 golpes en el caso del ensayo de Proctor modificado. Aplicamos caras exactas, lo vamos conformando por tres capas que están adecuadamente compactadas, cosa que muchas veces es complicado replicar ya durante la ejecución, ¿no? A veces tenemos problemas con el rodillo, no se puede controlar exactamente la cantidad de agua, etcétera. Entonces, ese es un fundamento, ¿no? De por qué tal vez el hecho de que tengamos porcentajes de compactación superiores a- al 100% nos dan un indicio de que o bien los ensayos no están adecuadamente ejecutados o hay que considerar ya
una posible variación en el material. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron ellos es justamente eso. Se dieron cuenta que al hacer sus ensayos con su densímetro nuclear, que era prácticamente nuevo, se dieron cuenta que estaban sobrepasando por demasiado, estaban teniendo porcentajes de compactación de 120, 130%, lo cual no era real. Entonces, lo que se hace es un proceso de calibración, donde se hace un ensayo mediante cono de arena y un ensayo mediante densímetro nuclear, de tal forma que se tenga toda esta dispersión de puntos para obtener una regresión de correlación con un nivel de confianza alto. ¿Sí? Y lo mismo se hace con el tema de la humedad, verificar las humedades y que estén calibradas junto con el densímetro nuclear. Actualmente no contamos ya solamente con el densímetro nuclear, sino que se han implementado otros equipos como los densímetros eléctricos. Ahora, los ensayos geofísicos son, al menos particularmente, es opinión mía, que son de bastante ayuda al momento de definir los perfiles estratigráficos y las formas en las que están distribuidos esos estratos. ¿Por qué? Porque como pueden ver en la imagen inferior, esta es una representación de un resultado de una regresión sísmica. Podemos ver que esta estratigrafía se va conformando de acuerdo a las velocidades de onda que se van propagando a través de la cantidad de golpes que se realizan durante este ensayo. Sin embargo, las observaciones particulares en este tipo de ensayos es que nosotros, para empezar, no vamos a tener una clasificación muy clara. Tenemos capa 1, como pueden ver, capa 1, tal vez este verde podría haber sido una capa 2, el amarillo tal vez una capa 3 y una capa 4. Sin embargo, obviamente ya al ser un método de exploración indirecto, no se va a tener realmente claro qué tipo de materiales son. Sí existen correlaciones que a partir de las velocidades de onda establecen que, digamos, en esta zona estamos hablando de un terreno suelto, no blando, a veces usualmente conformado por arenas, conglomerados, etcétera, ¿no? Y por otra parte, en la zona inferior, que ven en color naranja, estamos hablando de suelos ya, llamémosle, más competentes. En el lado derecho, nosotros tenemos los parámetros dinámicos de un ensayo más W. Acá sí les daría una recomendación muy en particular. Cuando nosotros hablamos de ensayos geofísicos y ensayos mecánicos, existe una diferencia bastante marcada, porque no siempre los parámetros que nosotros obtengamos a través de ensayos geofísicos van a ser correlacionados mediante fórmulas que nosotros vayamos a encontrar en proyectos de tesis, en tesis en sí. ¿Por qué? Porque estamos comparando parámetros que son totalmente no alejados, pero sí distintos. Estamos hablando por un lado de parámetros elásticos en los ensayos geofísicos, que son particularmente el módulo de Young y el módulo de Poisson, y hablamos de parámetros mecánicos a través de ensayos físicos mecánicos. Entonces, realizar una comparación sí tal vez es posible, pero requiere de una gran cantidad de data para que pueda ser correlacionado adecuadamente. Si ustedes se dan cuenta y revisan documentación al respecto, van a encontrar correlaciones bastante similares a las que de repente les he presentado aquí, ¿no? Pero a nivel ya de ensayos geofísicos, donde comparan la velocidad de propagación de onda, por ejemplo, con la capacidad portante. Entonces, probablemente van a encontrar eso, pero eso tal vez es aplicable para la zona de estudio. No necesariamente es replicable al tipo de suelo en el que ustedes vayan a trabajar. Entonces hay que ser bastante cautelosos al momento de tomar esta información. Ahora, hablando de movimientos de tierra, está lo que les mencionaba al inicio de la exposición. Hay que tener en cuenta que una clasificación de material no debe limitarse únicamente a la evaluación de la plataforma, sino que hay que hacer una exploración mucho más extensa, como les decía, ¿no? A nivel geológico tal vez, si tuvieran las posibilidades de tener de repente un dron ya durante la exploración, podrían preverse una gran cantidad de gastos futuros.
Tenemos también los modelamientos de las etapas de corte durante las exploraciones. Tengamos en cuenta que hay taludes que superan a veces los 10 metros y es necesario considerar tanto una inclinación como la conformación de banquetas que están en esta parte. Ahora, ¿qué nos va a determinar eso? Justamente un análisis de estabilidad de taludes, que también se suele ver bastante al momento de realizar los informes. En los últimos años sí he visto que poco a poco lo están incluyendo, pero todavía, al menos a niveles de municipalidades pequeñas, existen deficiencias al no mencionar esto. Tenemos los análisis de terraplenes y bueno, las banquetas que habré mencionado previamente y la conformación de pedraplenes, que dicho sea de paso, tienen características bastante particulares también. Todas estas características las pueden encontrar a nivel de detalle ya en la normativa vigente. Hablando de las cimentaciones, nosotros vamos a tener básicamente los tres tipos de cimentaciones, ¿no? Las superficiales, las profundas, las semiprofundas y las profundas. Estas superficiales se van a dar principalmente en las obras de arte. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener muros de contención, vamos a tener alcantarillas, vamos a tener badenes que van a requerir de estos estudios. No suelen presentarse zapatas porque no suelen haber obras, digamos, puntuales, ¿no? O caras puntuales. En el caso de cimentaciones semiprofundas, ya estamos hablando probablemente de estructuras un poco más complejas, sean tal vez puentes, al igual que en las cimentaciones profundas, donde dependiendo de la caracterización geotécnica y geomecánica, nosotros vamos a determinar el uso que le vamos a dar. Micropilotes, caissons y pilotes, ¿no? Pilotes también de todo su tipo, los hincados, los prefabricados, de todos los materiales, también los de madera, concreto, etcétera. Ahora, hablemos un poco del análisis de estabilidad de taludes. Voy a dejar de compartir un momento para poder compartir con el audio. A ver, aquí, bueno, obvian las palabras soeces. Este video es de un análisis, es un reforzamiento de talud que ha fallado y obviamente la gente que está grabando en este momento está desesperada y suelta una que otras malas palabras. Así que, obvienlo, pero sí quisiera que estén atentos a ciertos sonidos o que me digan ustedes qué es lo que creen que a ellos les ha avisado que este reforzamiento estaba a punto de fallar. Vea como de bien acá. Vea como salen volando estas guayas, huevón. ¡Quita, quita! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra! ¡Ay, gran gonorrea! ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre celestial! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Ay, Padre celestial! ¡Ay, Dios mío! Pero si ahí nos quitamos de ahí. ¡Ay, marica, lo que nos... ¡Ay, bendito Señor! Vea. ¡Ay, marica! ¡Gran gonorrea, huevón! ¡Ay, vea, vea, vea! Bien, a ver, las opiniones son de John. Dice, lo que se escucha son los torrenes fallando. ¿No? Bien. Eh, Pedro Cortés nos dice que están botando los torones y las placas. A ver,
Para quienes no estén familiarizados con este tipo de análisis de estabilidad, vamos a hacer una pequeña explicación. Particularmente en este tipo de suelos, nosotros tenemos un tipo de falla rotacional. ¿Esto qué implica? Que probablemente el plano de falla esté de esta manera. Bueno, no necesariamente al pie de talud, puede estar pasando el pie incluso, pero lo que está sucediendo es que toda esta masa existente se está deslizando. Definitivamente ya falló. Probablemente si es que han estado haciendo trabajos de refuerzo, es porque ya tenían previsto o habían identificado, como ustedes lo hicieron al inicio en el gráfico 3D, la existencia probablemente de un escarpe en esta zona. Es por eso que justamente se estuvieron realizando esos trabajos. Ahora, el método que ellos emplearon para estabilizarlo es a través de pernos de anclaje. Estos pernos de anclaje tienen la característica que tienen un bulbo. Una recomendación particular también es que esta distancia del bulbo del perno de anclaje debe ser por lo menos 1,50 m, y lo mismo para cada uno de estos elementos. ¿Sí? Ahora en el video efectivamente se escucha que está fallando. ¿Cuáles son los posibles métodos de falla? Puede ser en esta zona que estén prácticamente fallando los torones debido a que la carga que ha tenido en este momento no ha sido lo suficiente. Ahora, no tenemos más información al respecto, sin embargo, es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Estos pernos de anclaje llevan un cabezal en la parte superior. Obviamente, antes de esto, existe una pequeña capita, una pequeña malla, que se utiliza para que el shotcrete o concreto lanzado sea adherido ahí, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos tiene los cabezales, ¿sí? Ahora, estos cabezales deben estar diseñados para soportar la fuerza de pre-esfuerzo que tienen estos planos de anclaje o torones, que usualmente son torones, ¿no? Son cables preesforzados, ¿no? Entonces, lo que hace este elemento es soportar la carga que se le está asignando acá. Digamos, si esto o todo este movimiento de talud nos va a generar una fuerza de, solamente como ejemplo, ¿ya? Llamémoslo 100 kilonewtons. Estos torones deben estar diseñados para resistir proporcionalmente las fuerzas, o generar una fuerza en contra para que pueda resistir esta fuerza, la fuerza que se va a generar a raíz de estos deslizamientos. Entonces, como dicen en el chat, ¿no? Lo que puede haber fallado también es justamente estos cabezales, que no han sido diseñados adecuadamente para soportar estos esfuerzos, y más aún una vez que esta carga ha empezado ya a deslizarse. Ahora, viendo otro método de análisis de estabilidad de taludes, tenemos, por ejemplo, la estabilización de taludes mediante geosintéticos, que particularmente se suele utilizar en zonas donde contamos con suelos arenosos y existe la posibilidad de extraer muchas veces material propio de la zona. Estos
tipo de muros también poseen la misma característica que los torones. Miren, por ejemplo, aquí, esto diría, ¿qué dirían ustedes? ¿Está adecuadamente modelado o no? Si tenemos el concepto de que, al igual que en la diapositiva anterior, los refuerzos deben sobrepasar el plano de falla, noten aquí qué es lo que está pasando. Que estos geosintéticos están todavía, les falta mucha longitud como para que lleguen al plano de falla total. Y eso sin contar que estos elementos tienen ya otro tipo de verificación, que no solamente está limitado a que esto deba, digamos, cumplir con 1,50 m, sino que particularmente en los geosintéticos nosotros vamos a tener otros tipos de falla. Por un lado, se dan cuenta que en la parte superior el plano de falla está muy lejos de la superficie, como podemos ver aquí en esta zona. Se encuentra muy alejado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de una falla? Alta. ¿Por qué? Porque todos estos geosintéticos o refuerzos que están ubicados en la parte superior van a tener la posibilidad de que fallen por arrancamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio que tienen en esta zona es muy corto. Entonces, si tenemos en cuenta todo este deslizamiento, lo que va a pasar es que esto simplemente se va a desplazar. Por otro lado, en la parte inferior, nosotros vamos a tener otro tipo de falla, que no necesariamente va a ser arrancamiento. Miren, por ejemplo, este refuerzo, que es un Fortrack, está ubicado aquí. Bueno, al menos ahí donde está ubicado, sí corre riesgo de aplastamiento, perdón, de arrancamiento, pero la longitud que tiene que incrementar es tal vez más corta. Pero lo que pasa aquí es que todos los elementos que están en la parte inferior ya no corren el riesgo de falla por arrancamiento, sino que corren el riesgo de fallas por aplastamiento. Es por eso que en esta zona se suelen poner refuerzos espaciados a una menor altura. ¿Sí? Por otro lado, en el tema de túneles, las evaluaciones que se ejecutan son muy particulares. ¿Por qué? Porque vamos a tener una clasificación del macizo rocoso, teniendo en cuenta que los túneles usualmente se optan en zonas donde se identifica justamente este tipo de materiales, ¿no? Macizos rocosos. Vamos a tener la evaluación de grietas o discontinuidades en este macizo rocoso. Y una vez determinado el trazo, se tiene que realizar el diseño del sostenimiento. Eh, a la fecha, se han desarrollado una gran cantidad de métodos que permiten clasificar el tipo o la competencia en realidad del macizo rocoso. Por un lado, tenemos el RQD, que posteriormente completa al RMR. El RQD lo que contabiliza es la cantidad de discontinuidades obtenidas en una muestra usualmente mediante una perforación de diamantina. La particularidad de esto es que se van contando las longitudes mayores a 10 centímetros. Nótese en esta zona que no se está considerando porque ya no existe discontinuidades como tal, sino existe ya fracturamiento. Entonces, esto no suele entrar dentro del valor del RQD. Eso nos lleva finalmente a determinar el valor del RMR, que es el Rock Mass Ratio. Podemos ver acá 5 puntos, el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cada uno de ellos representa una característica del macizo rocoso. Por un lado, tenemos la resistencia de la roca intacta.
que puede estar en un rango de 10, 4, ¿no? Dependiendo de cada uno. Van a notar que debajo de cada uno de estos valores existe un valor de rating. Conforme nosotros vayamos identificando cuáles son las características, por ejemplo, encontramos una roca que tiene una resistencia, digamos, de entre 4 y 10 megapascales. El valor que le corresponde es el valor de 12. Tenemos el valor de RQD, por ejemplo, en este caso 55%, para tenerlo simplemente como ejemplo, 55% estaría en este valor, ¿no? En el valor de 3. Y así posteriormente se van evaluando todas las características del macizo rocoso para que finalmente lleguemos a estos valores. ¿Ven? El ítem C, que es el valor de la roca. Este valor de roca, una vez sumados todos estos valores, nos va a dar en qué rango nos encontramos. Si se encuentra, de repente es una roca muy competente, que es en el rango de 81 a 100, si son, o en todo caso, si de repente es menor a 21, ¿no? Estamos hablando de una roca muy poco competente. Eh, Finalmente, en túneles, tenemos los retos bastante similares a la ejecución de cualquier otro tipo de vía pavimentada. En este caso, este es un túnel que se encuentra actualmente en ejecución, donde se ha visto la necesidad de ejecutar eh, eh, geodrenes debido a la existencia de material o a la presencia de agua que estaba filtrando por la parte inferior. Y bueno, en el caso de mejoramiento de suelos, vamos a explicar este tema en particular. ¿Recuerdan el caso del que les había hablado al inicio? Donde teníamos una zona en el primer kilómetro que estaba conformado en ambos lados por zonas arroceras. Cuando hablamos de mejoramiento de suelos, nosotros vamos a tener básicamente eh, 4 puntos que nos van a indicar la necesidad del mejoramiento. Uno es por un tema de capacidad de los suelos, posteriormente por el índice de consistencia, y finalmente, bueno, por la capacidad de soporte, cuando tenemos CBR menores a 6%, y posteriormente por la presencia de humedad. Les comento en esa zona lo que voy a ejecutar. En, en esta zona en particular, como pueden ver, nosotros tenemos esta, este comportamiento, ¿no? Teníamos eh, la zona de Rosales, tenemos la plataforma ligeramente elevada y nos encontramos nuevamente con la zona rosera. En esta zona, como les digo, ¿no? Teníamos la zona rosera, teníamos definitivamente CBR menor a 3%, y el nivel del agua, que era prácticamente constante durante todo el año en esta zona. Teníamos considerado la ejecución de subdrenes en esta zona, en ambos lados de la plataforma. Ojo, que sin necesidad de elevar la subrasante, simplemente sobre ese material, evaluar o construir la subbase y la base. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería suficiente estos subdrenes para el control de estas aguas, para el mejoramiento de este material que ciertamente no estaba considerado? ¿Dirían ustedes que es suficiente considerar estas estructuras?
¿Algún comentario? Dice, habría que estabilizar la subrasante, ¿correcto? ¿A qué profundidad crees que deberíamos estabilizar? Bueno, en este tema particular, para empezar, está muy bien el criterio que manejan, ¿no? Tenemos un CBR menor a 3%, es necesario sustituirlo, definitivamente sí. No podemos quedarnos con este mismo tipo de material. ¿Qué más? ¿Saben cuál era la particularidad? Por eso es que le mostré las fotografías aquí. Fíjense que en toda esta zona tenemos prácticamente la misma pendiente. Entre una distancia aproximada de 1 kilómetro, teníamos una variación de pendiente en un punto medio únicamente de 1 metro, lo cual, para captar todas estas aguas superficiales, resultaba muy poco. Entonces, estos subdrenes estaban considerados a una profundidad aproximada, eh, a ver, estos subdrenes estaban considerados a 2 metros. Si yo tengo 2 metros considerados a nivel de los subdrenes y yo sé que la pendiente de variación es únicamente 1 metro, ¿a dónde boto todo esta agua? Ujú. Entonces, muchas veces los criterios que nosotros actualmente aplicamos, ¿no? que son estos, la compresibilidad, índice de resistencia, capacidad de soporte, nos dan una idea, para empezar, de que nuestro terreno es inadecuado, pero no necesariamente nos van a dar la solución, ¿no? o la necesidad de mejoramiento. Lo que se hizo en esta zona es aprovechar que nuestra cantera poseía buena cantidad de rocas. Y lo que les mencionaba cuando hablamos en el tema de la granulometría, lo que se hizo es conformar prácticamente 1,5 metros de material drenante que permite el flujo de estas aguas. Dado que siempre van a estar saturadas, permitía ese flujo. Obviamente también se tuvo que elevar el terreno, el nivel de la subrasante, con capas progresivas, de poco a poco con menor diámetro, poco a poco usando menores diámetros, para que finalmente sea llenado o sea cerrado ya con una base adecuadamente gradada. Esta solución hasta ahora sigue en funcionamiento, felizmente, pero quería compartírselas, ¿no? Porque quería que vean que no necesariamente van a tener todas las condiciones o necesariamente toda la teoría nos va a dar las formas de mejoramiento. Algo similar que me pasó en un proyecto es este tipo de suelos, ¿no? Era también una zona de arrozal, pero ya era cerca a Pucallpa, donde pienso que ingenieros que de repente tengan un poco más de experiencia, tengan más años de edad, tal vez lo han visto y tal vez también lo han aplicado. Y que finalmente considero que es el origen de los geosintéticos que actualmente utilizamos. Voy a graficar acá al lado cómo es que trabaja. Lo que uno hace al conformar los geosintéticos es establecer capas que puedan absorber
las fuerzas que deforman este pavimento, distribuyéndolas a nivel ya horizontal y ya no únicamente vertical. Entonces, los geosintéticos tienen cierta capacidad de resistencia a la tensión, ¿no? Lo mismo acá, puede estar hasta 2 capitas, dependiendo ya de lo que cada uno puede evaluar. Entonces, ¿qué pasa si nuestro proyecto, en este caso, se trataba de un mejoramiento, pero era en una zona que a nosotros como contratistas no nos correspondía ejecutar? Simplemente era un apoyo que se le quería dar a la población y que querían que eh, esta vía sea, sea habilitada debido a que la vía existente pasaba muy cerca del río y ya estaba erosionando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ahora les comparto. Como pueden ver, en la parte inferior se han colocado rollizos de madera. Estos rollizos de madera, al menos en el sentido en el que están ubicados de manera transversal, tengamos en cuenta que las fibras de la madera están en este sentido. Entonces, al ubicarse así, se le otorga al pavimento la posibilidad de que estos materiales también absorban esas fuerzas de tensión. ¿Cuáles son las complicaciones o de repente contrarrecomendaciones? Es que estamos hablando de un material orgánico netamente y como tal está sujeto a la degradación. Es por eso que ya posteriormente y actualmente se vienen desarrollando ya los trabajos de geosintéticos, que si bien es cierto también tienen un tiempo de vida estimado, probablemente es más prolongado que emplear este tipo de materiales. Bueno, es todo en cuanto quiero compartirles. Y como saben, GESCONDIAL está promoviendo actualmente el uso eh, eh, de ciertos cursos que van a hablar detalladamente de cada uno de estos puntos que he tocado en esta exposición. Espero que haya sido de agrado. Los que tal vez ya sabían de todos estos temas, espero que hayamos refrescado un poquito la memoria. Y los que no, espero que hayamos aprendido un poco más. Así que muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, estoy dispuesta a poder contestar.